Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kiteshanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah, b'shem Yeshua HaMashiach. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel, ken yehi ratzon. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas con tus preceptos y nos ordenas a través de tu palabra el ocuparnos del estudio de la Torah. En el nombre de Yeshua te agradecemos, Ribono Shel Olam, porque enseñas Torah a tu pueblo Israel. Danos oídos para entender y aceptar, Padre eterno, cada una de tus enseñanzas. En el nombre de Yeshua el Mesías, que así sea. Vamos a dar lectura. Hoy tenemos el capítulo 14. Vamos a ir desde el capítulo 14. Decíamos, la semana pasada estuvimos estudiando sobre las leyes de purificación, un tema muy interesante. Sí, de el pensamiento, también entender el pensamiento bíblico, me refiero a hace miles de años, y cómo era tratada estas afecciones en la piel. Estuvimos estudiando el capítulo 13, que habla del tzarat o del metzorá, que es aquel portador del tzarat. Vamos a leer el versículo 1 en adelante, capítulo 14 de Vaikra. Dice la escritura: y habló Yahweh a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre, que es la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes. Verso 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El 8º día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, 3 décimas de efá de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Yahweh al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote fuera del lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda. Y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh. Y de lo que quedara del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedara del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Yahweh. Ofrecerá luego al sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1 décima de efá de flor de harina amasada
con aceite para ofrenda y un loc de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el loc de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Yahweh. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de su sangre de la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Yahweh. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Yahweh. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Yahweh. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo algo como: plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspare. Tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fuere recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa. Y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo, y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiera en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiera en la casa lavará sus vestidos, mas si entrare el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa, después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo. Degollará una avecilla y en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo y la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Palabra del Altísimo.
Fíjese qué interesante este capítulo que nos habla de toda la ceremonia y los sacrificios para la purificación del leproso o el metzorá, como decíamos la semana pasada. Las señales que aparecen desde nuestro verso 33 de la lepra en la casa, ¿sí? En la estructura, en la casa misma. Y claro, ¿cómo purificar esa casa? Es uno de los temas que trata este capítulo 14. Dice nuestro versículo 1 y 2, Vaidaber Yahuel Moshe Lemor, habló el Creador a Moisés, diciéndole, Zoti ye Torah ametzorah. Esta, fíjese que el versículo 2 dice, esta es la instrucción para, o que será, ¿no? Para el metzorah. Veyom taorato veuva el Cohen. ¿Qué significa esto? En el día que fuere purificado, ¿y cómo ha de ir delante del sacerdote? ¿Cómo tiene que presentarse delante del sacerdote? Fíjese que Torat Metzorah, la instrucción para el Metzorah, según podemos entender el texto hebreo, nos dan un detalle en cuanto a la purificación de un leproso, y esa purificación también abarca para cualquier otra impureza. Si usted se dio cuenta y comparamos y tomamos nota, ¿por qué? Porque el leproso o el Metzorah estaba excluido no solo del santuario, nos explica el texto bíblico, sino también del campamento. Y esa restauración de esta persona se efectuaba mediante dos ceremonias. La primera le permitía volver al campamento, le permitía poder relacionarse con sus hermanos, pero la segunda era realizada una semana más tarde, Shivat Yamim, 7 días, y se llevaba a cabo en el atrio del tabernáculo. Por esto es importante que usted también tome nota. Y dice que lo restauraba a una plena comunión y a todos los privilegios nuevamente de ser insertado en el pueblo y claro, en el pacto para el pueblo de Israel. El versículo 3 nos explica: Veyatza Cohen el Mihutz la Mahane, Beraa Cohen Beinen Irpa, Nega Atzarat, Mina Atzarua, dice. Fíjese cómo está explícito que saldrá, ¿quién? El Cohen, ¿sí? Saldrá para examinarlo. ¿Dónde? Mihutz la Mahane, significa fuera del campamento. Podrá examinarlo, pero dice si ve que está sana que está sana la plaga de la lepra, del leproso, ¿qué mandará? Versículo 4, que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias. ¿Por qué limpias? Sin tacha, sin defecto. Madera de cedro, grana, ¿qué más? Hisopo, ¿sí? Vayan notando, ¿sí? 2 avecillas, ¿cómo estaban? Vivas, no una viva, las 2 vivas. Tenían que ser limpias. ¿Madera de qué? Cedro, anotó, grana e hisopo, ¿sí? Entonces, la primera ceremonia de nuestro versículo 3, fuera del campamento, Mihutz la Mahane. ¿Cuál era el objetivo, Mihutz la Mahane? Nos explica la Torá, de capacitar al enfermo, al leproso, para que pudiera volver, tuviera la oportunidad de volver al campamento. Pero claro, toda esa capacitación se hacía fuera del campamento, se lo llevaba afuera. Las 2 avecillas nos explica la tradición del pueblo de Israel, que debían de ser avecillas silvestres, y probablemente porque el simbolismo exigía que el pajarito se fuera volando, ¿sí? Una avecilla doméstica no lo hubiera hecho. Si miramos el verso 7, dice Beizaed amitaer, minatzarat shebapamim, beitarosh belish, y dice Beshilach et atzipor. Beshilach et atzipor. Quiere decir, nuestro verso 7, soltará la avecilla viva en el campo. Beshilach quiere decir, viene de la raíz shalach, que es aventar, tirar, para que pueda volar, para que se vaya. Viva, claro. Entonces, algunos comparan en este capítulo estas 2 avecillas con los 2 machos cabríos que son usados posteriormente en el capítulo 16. Y me refiero al día de expiación, Yom Kippurim.
Dice que uno era para la Adonai y el otro era la Azazel. Y esta teoría admite objeciones serias, porque no se habla de expiación en el caso de las avecillas. Sin embargo, en los machos cabríos sí. Se menciona limpieza, pero debe recordarse que no se usaban las avecillas para limpieza. Vaya poniendo atención a esto. La persona ya había sido declarada limpia, ¿sí o no? Ya había sido declarado teora, limpia. En el caso de las avecillas no se rociaba la sangre en el altar como expiación, otro punto importante para tomar nota. En realidad la ceremonia ni siquiera se realizaba en el santuario, se realizaba en el campo, fuera del santuario. Y lo otro era en el santuario, ¿verdad? Entonces, las aves no eran las que usaban para los sacrificios en el altar, eran aves silvestres. La sangre que se usaba eran unas gotas mezcladas con agua en una vasija lo suficientemente grande, ¿sí?, un recipiente, como para contener la madera de cedro, que según la tradición del pueblo de Israel debía medir 1 codo. Eso es lo que dice. Entonces, era una solución muy débil que evidentemente no tenía un simbolismo tan profundo, ¿sí?, no tenía propiedades de expiación, como explicamos, ¿sí?, en el capítulo 16, posteriormente lo vamos a estudiar. Pero no se dice que las avecillas hubieran sido presentadas como ofrenda por el pecado, ni por la transgresión, ni tampoco como olá o shelamim, holocausto, ofrendas de paz, ni como minjá, la oblación que estudiamos iniciando este libro de Levítico. En realidad no eran sacrificios. Eso es lo que nos dice la Biblia, no eran sacrificios. O sea, acabada la ceremonia, la persona aún no podía ir al santuario, no podía presentarse, no podía siquiera ir a su propia tienda. Luego de otros 7 días, la persona purificada podía ofrecer su minjá. Y su minjá, su ofrenda, por la transgresión y, claro, sus holocaustos, como ordena la Escritura. En esa ocasión se hacía la expiación. Y ahí puede anotarse usted este Levítico 14, versos 18 al 21, y anótese el verso 29 y el verso 31, que ahí nos explica el procedimiento. Dice nuestro verso 6, Etatzipora Hayá. ¿Qué es Etatzipora Hayá? El pajarito que vive, el que está vivo. Yekajotá bet etz aeres, bet sheni atolat bet aezov, betabalotam betatzipora Hayá, bedama tzipora shehutá, alamaim ahaim. Esto está muy interesante. Vamos a hablar primero del cedro. Y en nuestro verso 6 no se explica claramente lo que es el simbolismo del cedro. No se explica, no hay una explicación. Y lo que es el hisopo, lo que es la grana. Pero se están constantemente reiterando. Quizá esta madera tan bonita, la madera de cedro, recordaba el incienso usado exclusivamente en el santuario. Quizá. Son una de las suposiciones. El hisopo sí sabemos que simboliza la purificación. ¿Sí? El hisopo, por eso anótese Salmo 51:7. Como así también Éxodo 12:22. ¿Usted se acuerda de la noche de Pesaj? La grana era como una tira, como una faja de lana, teñida 2 veces. ¿Sí? Y usada para atar el hisopo a la madera de cedro. Con la grana lo amarraban, ¿sí? Y ambos serán mojados con la sangre de este tzipor, de esta avecilla. Entonces, por eso explica nuestro versículo posteriormente, el verso 7, dice, Veizá el amitaer minatzarat sheba pamim, veitaro, será limpio, Beshilaj et tzipor, entonces soltará el ave, la viva, ¿no? Por eso dice Hayá, al peneazadeh, quiere decir a la faz del campo, un campo abierto. Eso nos explica el texto original, el texto hebreo. Esa avecilla viva, que era soltada, digamos, en el campo,
Antes de que el sacerdote suelte esa ave, rociaba 7 veces al que debía ser purificado, y ahí lo declaraba teorá, lo declaraba limpio. Entonces le mandaba que se lave la ropa, que se afeitase, que se bañe completamente, y luego de haber realizado eso, podía entrar en el campamento. Si usted se dio cuenta, es una limpieza completa. Sin embargo, no estaba totalmente restaurado. No había ofrecido todavía un sacrificio. Todavía no había podido estar en el santuario, tampoco. No podía entrar en su propia tienda o casa. Pero había sido hallado limpio. Ya estaba meullado, estaba contento. ¿Sí? Primer procedimiento. Y esta ceremonia estudiamos desde muchos puntos de vista la Biblia y vemos tanto simbolismo, ¿verdad? Porque muchas veces la gente que se va más por lo literal se cierra, ¿verdad?, en este tipo de ceremonias y de purificaciones, sobre todo cuando entramos en toda la explicación de las purificaciones. Y dicen, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es la función? Podemos ver un hermoso cuadro de lo que el Eterno había hecho y haría posteriormente por el leproso. Se mataba un ave silvestre, otra ave era mojada en su sangre y luego se la liberaba. Y este era el cuadro del leproso, condenado a muerte. Pero también nos explica la Biblia, este es el cuadro de la liberación, simbolizando la liberación. El leproso ya estaba muriendo. ¿Se acuerda que estudiamos la semana pasada que era una cosa impresionante? Al grado físico que cómo una persona se ponía. Parecía un muerto en vida, parecía un cadáver. Esa persona ya se estaba muriendo, pero ahora había sido sanada. Recibió liberación. Y ese milagro, ese nes de esta curación o refuá, como le decimos en hebreo, estaba relacionada simbólicamente, punto número 1, con la sangre y el agua. ¿Sí? Por lo que él utilizaba el sacerdote. Y nos dice la Biblia que se usaba muy poca sangre, porque se mezclaba con agua, por así decirlo. Quizá, no lo sabemos, no hay especificaciones, pero tal vez pocas gotas de sangre, no tantas gotas. Y después que el leproso había sido rociado con ella, se lo declaraba limpio, con la sangre y con el agua, ¿no? El verdadero sacrificio todavía no había sido presentado. El hombre no había ido aún al altar. La sangre de la avecilla no tiene poder para purificar. Pero pronto, escúchelo muy bien, el sacerdote tomará un cordero y se hará la expiación. Finalmente, que ahí sí podemos concretar con este procedimiento. Dice nuestro verso 10, Ubayom Hashmini, el día octavo, nos explica el texto, Yikach Shene Kevasim o Jevasim, que tiene Haf, Temimim, dice, Behapsa Ahat Bat Shenata Temima, Ushloshat Esronim, Solet Minja Belula, Ashemem Beloghat Shamem. Seguimos con el procedimiento. Octavo día, una semana después, ¿sí? Una semana después de esa primera ceremonia realizada Mihutz la Mahané, fuera del campamento, versos 3 al 8. Ahora el leproso se acercaba a la puerta o el Amoed, de la tienda del tabernáculo, para cumplir con la ceremonia final. 3 décimas de fa, 3 gomeres, o sea, bueno, según las equivalencias son 6 litros más o menos. Un log de aceite, explica el texto hebreo, que sería como 0,31 mililitros. Estamos hablando de en cuanto a líquidos, ¿no? Aproximadamente un poquito más de un cuarto. Y dice el versículo 12, Belakaja Kohenet Akeves Aejat Beikriboto Leasham Bet Log Hashamem, el log de aceite. Dice, Ve'eni fotam
tenufal ifnei Yahweh. Fíjese que acá una de las palabras claves que ya estuvimos estudiando dice Veikri Otole Hashem. ¿Qué es Veikri Otole Hashem? Veikri se acercará. Pero habla de una ofrenda. ¿Ofrenda por qué? Por la culpa. Porque Hashem es culpa. Y fíjese que se exigía una ofrenda por la transgresión para la ceremonia de la purificación de un leproso, pero que no se menciona la ofrenda de paz, que generalmente, según lo que estudiamos, acompañaba a una ofrenda por la transgresión. Bueno, está muy lejos de ser clara la razón por la cual se exigía la presentación de una ofrenda por la transgresión. Y esa ofrenda debía presentarse en todos aquellos casos donde debía hacerse restitución. En los otros casos se exigía una ofrenda por el pecado, que es otra que ya la estudiamos también. Entonces la pregunta que nos surge en nuestro estudio sistemático: ¿qué había hecho el leproso para que se le exigiese una restitución? Sí, porque esa es la duda que surge, ¿no?, de esto. O sea, pareciera que al ofrecerse una ofrenda por la transgresión en lugar de una ofrenda por el pecado, el que había de ser purificado ponía su mano sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados, ¿verdad? Pero aunque no se lo mencione explícitamente aquí, es indudable que esta ceremonia sí se realizaba. Por eso yo les digo a muchas personas: no te enfrasques, no te encierres solamente en lo que está escrito, porque hay miles y millones de cosas que sucedieron y no están registradas en la Biblia. Y el hecho de que no estén registradas en la Biblia no quiere decir que no existieron. Tendría que ser yo muy, perdónenme la expresión, muy bruto para solamente cerrarme y limitarme a mi fe en lo que está escrito nomás. Si no está escrito, no existe. Ese tipo de mentalidades son las que nunca prosperan, nunca crecen. Y nosotros tenemos que tomar ideas. Es como crear un debate en los evangelios y decir: ¿quién tiene la razón de los cuatro? Los cuatro evangelios. Podemos hacer una sinopsis, ¿verdad?, una comparación, y sacar una verdad de las cuatro versiones del evangelio, según Lucas, según Mateo, según Juan. Pero ¿de qué sirve generar un debate si cada uno definió su punto de vista y lo que más le pareció resaltante? Entonces, tomamos versículos de la Torá, estudiamos diferentes libros, algunos con más detalles ceremoniales, como este libro, Sefer Vaikra, y entendemos muchas cosas, pero para eso necesitamos comparar y meternos en el estudio bíblico. Si yo solamente me enfrasco en lo que está escrito, pues seguramente voy a salir como todos los papagayos que salen por internet, diciendo que la Biblia es un libro de contradicciones, que es una mentira, porque se contradicen versículos contra versículos. Si lo vemos desde el punto de vista literal, sí, la Biblia tiene contradicciones, pero porque no estoy interpretando y tomando en cuenta información de otros lugares también. Entonces ahí unimos todas las piezas del rompecabezas y todo empieza a cuadrar. Espero que esto pueda usted entenderlo, cuál es mi proyección, mi punto de vista que estoy tratando en esta tarde. El versículo 12 nos dice: Belakaja Cohen etakebe shayhat, tomará el primero por la culpa. Fíjese, le quiero dejar de tarea Levítico 5:5 y Número 5:7. Son 5 los aspectos en los cuales la ofrenda por la transgresión, en ocasión de la purificación del Metzorá, era diferente. 1. No se exigía que el animal presentado fuese de algún valor determinado, como ocurría habitualmente en el caso de la ofrenda por la transgresión, que eso ya lo estudiamos en Levítico 5, verso 16, como así también en Levítico 6:6. Vaya anotando,
2. Esta ofrenda se mecía. ¿Sí? Se mecía esta ofrenda. Al paso que la ofrenda por la transgresión no era mecida. 3. ¿Quién la mecía? Era mecida por el sacerdote. ¿Sí? Mientras que la ofrenda mecida común era mecida por el que presentaba la ofrenda. Ya lo estudiamos eso. Estamos repasando. ¿Sí? O sea, dijimos, hago la aclaración, dijimos que el que presentaba la ofrenda, él la mecía, pero era ayudado por el sacerdote. Sin embargo, acá solamente la mecía el sacerdote. La persona no podía. Es diferente, ¿no? Levítico 7:30. 4. Todo el animal era mecido, y lo que solo ocurría en un caso más, como por ejemplo Levítico 23:20, pero quiero dejarle de tarea el verso 12, que es el que estamos estudiando, para que lo compare con la otra porción. ¿Seguimos? Punto número 5. La presentación de la ofrenda era acompañada con shamem. ¿Qué es shamem? Aceite. ¿Sí? Shemen constructo, shamem absoluto. Para aquellos que estudian hebreo. La razón que generalmente se da para explicar el hecho de que se presentara una ofrenda por la transgresión y no una ofrenda por el pecado es que el Kadosh Baruj Hu se había visto privado de los servicios del leproso durante todos los años de su enfermedad. Dije años de su enfermedad, no días. Era gente que por años cargaba con eso. Y podría ser así solo en el caso cuando la persona hubiese cometido adrede una acción que le hubiera incapacitado para la boda, para el servicio. Si un hombre vive de tal manera que daña su salud, priva al Altísimo del servicio que le debe. ¿Escuchó? En un caso como este, el hombre debiera ofrecer una ofrenda por la transgresión, pero también hacer restitución dentro de lo posible. Un número excesivo de personas le dan al mundo sus mejores años. Cuando están enfermas, cuando están postradas en cama, ahí se acuerdan del Creador. Qué tremendo, ¿no? Ahí se vuelven al Creador. Ahí empiezan a pensar en la fragilidad, ¿sí?, de sus vidas. El Eterno acepta todo, ya lo hemos explicado, pero en verdad han privado al Creador y a la humanidad del servicio que podrían haber presentado al Altísimo. Cuando digo servicio, hablo de una conexión divina. Hablo de una fe que es personal. ¿Sí? No estoy hablando de religión. Acá la religión no tiene nada que ver. Al contrario, la religión es lo que envenena a la gente. Entonces, fíjese que nuestro versículo 14 dice: Belakaja Cohen midam Hashem, tomará de esa sangre por la culpa. Benatana Cohen al tenu Josem, pondrá sobre el ¿sí? El ozen significa oído, pero también oreja. Amitaera yemanit veal voen yadó, a yemanit veal voen raglo, a yemanit. ¿Qué es el voen? El pulgar. Estoy hablando de la mano y del pie. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la purificación del sacerdote? Aquí hay una conexión, ¿verdad?, con eso. Y estuvimos explicando el significado. El lóbulo de la oreja derecha, dice, verso 14. Y esta parte dijimos que era muy similar a la ceremonia de la consagración del sacerdote, y por lo que podemos entender según Levítico 8:23, tiene el mismo significado. Tiene el mismo significado. Pero entonces, ¿las personas eran sacerdotes? No se confunda. Tiene un simbolismo, una aplicación espiritual. A eso es a lo que me refiero. Verso 16 dice: Betabala Cohen et etzvau, ayemanit
mina shemen asher al kapo asmalit. Veisa mina shemen beetzvao sheba pamim lifne Yahweh. Qué interesante el aceite que nos explica el verso 16. Parte de la ceremonia, pertenece exclusivamente a todos los ritos de purificación del Metzorá, como dijimos, pero en ningún otro caso se rociaba el aceite. Sabemos que el aceite ha sido un elemento, por así decirlo, ¿sí? Un instrumento para consagración. ¿Sí? Para consagración podemos verlo en diferentes porciones, ese es el significado. Pero fíjese que aquí se usaba la combinación de sangre y aceite. Levítico 8:30, pero nunca aceite solo, en este caso. ¿Sí? Estoy hablando del Levítico y de esto que tiene que ver ceremonial en cuanto al santuario. El verso 19 dice: Beasá Cohen etahatat behiper ala mitaer mitumato beaharish, dice ishhat etaola. Fíjese que dice el versículo: luego el sacerdote podrá ofrecer el sacrificio por el pecado y la expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia o de su impureza, y después degollará el holocausto. Verso 19. ¿Sí? Sacrificio por el pecado. Luego de ofrecer el sacrificio por la transgresión, se ofrecía el sacrificio por el pecado. ¿Sí? Y después venía el holocausto. Repito, sacrificio por transgresión, luego sacrificio por el pecado, tercero, holocausto. Ese es el orden. No hay ninguna contradicción en esto. La ofrenda por la transgresión había efectuado la expiación, el verso 18. Todo descuido pasado ya fue perdonado, había sido perdonado. Y finalmente el sacerdote ofrecía el sacrificio por el pecado, y el holocausto, que es el que cerraba todo, es el que acompañaba y terminaba la ceremonia. Dice, fíjese qué interesante que dice Ve'im dal u, si él es pobre, dice. Sí, el dal es el pobre. Dice Ve'im dal u, verso 21. Ve'en yadom al seged belakach keves ejat asham litnufal echaper ala beisarom solet ejat balul bashemem leminja belok shamem. No importa si es pobre, él también puede hacer de su parte. No es una condición, una limitación, como mucha gente, ¿sí? Hoy hablaba una persona en la mañana, que esa es la limitación del ser humano. Siempre la economía, que es la barrera siempre para, el impedimento para hacer muchas cosas. Aquí no importaba su condición económica. Él también tiene que hacer las cosas. Por eso es que se reducía, en el caso del pobre, cómo presentarse. Si no tuviere para tanto, nos explica el verso 21, tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda, mecida por la culpa, dice, para reconciliarse, como si fuera shelamim, y una décima de efa de flor de amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. Pero no dice si fuere pobre, que no haga nada, porque es pobre. No es así. Si fuere pobre también tiene la responsabilidad de hacer el procedimiento. ¿Sí? Por eso explica la segunda parte. Dice, Ushtetorim o shenev beneyona asher tasig yado beaya ejat hatat beaya ola. Qué interesante lo que comenta luego, ¿no? Todo tiene que ver con el verso 21, donde parte el condicional im, si fuere dal, pobre. Dice que podía ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos en lugar de los 2 corderos exigidos para la ofrenda por el pecado y el holocausto. Sin embargo, no podía, esto me llamó la atención, no podía sustituirse el cordero de la ofrenda por la transgresión. O sea que la persona, aunque fuera pobre, tenía que conseguir eso. ¿Sí? Y debía presentarse el cordero, ya se tratara de un rico o de un pobre. Esto me llamó la atención. También había una disminución en la cantidad de harina requerida, eso también lo he tomado en cuenta, puesto que se aceptaba una décima de fa
o sea, como 2 litros, más o menos, ¿sí? En lugar de las 3 décimas del verso 10. El log de aceite permanecía invariable. Con la excepción de estos detalles, toda la ceremonia proseguía como todas se la presenta desde el verso 10 al 20. El hombre recibía el perdón por todos sus delitos pasados y se le concedía la expiación. ¿Sí? Quedaba restaurado y podía volver nuevamente a la asamblea, podía participar también de todos los servicios y acercarse. Verso 34, seguimos avanzando. Dice: Kitavu el haaretz kenam, asher ani noten lachem, la achuzá benatati negat zarat be'eretz, eretz, ahutzahem. Si pusiere, me gustó aquí, Kitavu el eretz kenam. A mí me llamó la atención porque esto puede implicar un acto directo del Eterno o no. Tiene diferentes interpretaciones, como lo podemos analizar desde el texto hebreo. En la Biblia hebrea aparecen muchas afirmaciones tales en las cuales no se hace una clara referencia a un acto del Creador. Por ejemplo, Elohim alimenta a las aves, Lucas 12:24. Cuando el Eterno pone una plaga en una casa, ¿puede tratarse de un acto directo del Creador? ¿Sí? ¿O puede ser el resultado de la mala construcción hecha por el hombre? ¿Cómo es esto? ¿Sí? La mala construcción hecha por el hombre son las malas decisiones que toma la persona. No le eche la culpa al Creador, No le eche la culpa al Creador de sus malas decisiones. Él no tiene la culpa de eso. Y las consecuencias que vienen de esa casa mal construida, justamente es por estar alejado y por no hacer las cosas en su debido tiempo. Llámese entorno, tal vez el entorno es lo que lo está enfermando a usted. Y déjeme decirle que tiene que aislarse de ese entorno. Eso es lo que le va a terminar de matar si usted no abre los ojos. Entonces, no podemos decir que siempre es un acto espiritualizar, como algunos dicen, ¿no? Que todo viene de Dios, dicen así, todo viene de Dios. Él hace todo. Sí, Él es poderoso para mover todas las cosas, pero no somos robots. No podemos decir que nuestras malas decisiones son culpa de Él o porque Él lo permitió. Porque Él está permitiendo que la gente siga dándose la cabeza de a golpes contra la pared. Él no permite eso. Eso es lo que el hombre busca. Causa y efecto. Consecuencias, decisiones y hacerse cargo, claro. Versículo 49, dice el texto bíblico, tiene capítulo 14. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, ¿qué más? Madera de cedro, grana e hisopo. Ya estuvimos explicando eso, ¿no? Otra vez lo explica el versículo. Velakaj lejate etabait shte tziporim. ¿Sí? Shte tziporim, 2 pajaritos. Explica el versículo. La casa debía limpiarse no solo con la sangre de la avecilla y con agua corriente, sino también con la madera de cedro, el hisopo y la grana. Dice el verso 52, Vejite etabait bedama tzipor uvamaim ahaim ubatzipor ahaya uvet eves uvaezov uvishnia tolaat. Verso 52 estoy. Purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Tolaat. ¿Sí? Las expresiones bíblicas de estos elementos que son medios simbólicos, claro, pero de la purificación. El Eterno actuaba a través de la obediencia a utilizar estos elementos. ¿Sí? Como muchas veces decimos, yo le explico a muchas personas, el agua no es mágica, el agua no es milagrosa. Eso de que el agua es milagrosa, agua bendita, eso no existe. En realidad son simplemente elementos que se utilizan, son medios
dentro del plano físico, que se utilizan para que el mundo espiritual también exista una conexión, una intervención divina, si usted quiere llamarle, ¿sí? Pero en realidad todo tiene y trae una consecuencia. Lo más importante de todo esto, trayéndolo a nuestros días, son nuestras decisiones. Lo que nosotros hacemos a diario, constantemente estamos en la toma de decisiones. Y esto es muy importante. Vamos a leer el capítulo 15 desde el versículo 1, acompáñeme. 15:1 de Vaikra, dice: habló Yahweh a Moisés y a Aarón, diciendo: hablad a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. El que se sentare sobre aquello en que hubiere sentado el que tiene flujo lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos y a sí mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde la purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. El 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Yahweh. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayera la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días será apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en el que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. El 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Yahweh del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo
y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Palabra del Eterno. Damos gracias al Todopoderoso, un capítulo más que podemos estudiar. Punto número 1, impureza física del varón, todo el proceso de purificación en el caso del varón, y punto número 2, impureza física de la mujer y el procedimiento de su purificación. Me llamó mucho la atención ver, que muchos interpretan textualmente, literalmente, todo esto que dice aquí la Biblia, pero están completamente errados, equivocados en ese tipo de interpretación. ¿Por qué? Porque claramente nos dice nuestro versículo 31, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo, que está entre ellos. O sea, entendemos claramente que todas estas leyes no tienen ninguna vigencia en nuestros días, ¿sí? Si usted ve, las religiones, que son mayormente las que deforman el texto bíblico, por ejemplo el judaísmo, usted va a ver que el judío ortodoxo no se sienta, si va viajando en un autobús, por lo general el ortodoxo, que es ultra conservador, él no se sienta en ningún asiento, en un lugar público. ¿Por qué? Porque tal vez allí se sentó una mujer que estaba en su periodo, entonces él queda inmundo. Entonces, este tipo de interpretación son totalmente incorrectas, erradas. ¿Por qué? Porque son leyes, instrucciones explícitas para el pueblo de Israel cuando estaba el tabernáculo en pie, solamente, ¿sí? Entonces, pasamos a explicar desde el versículo 1 y 2, dice, Vaidaber Yahuel Moshe bel Aarón lemor, habló a Moisés y a Aarón, les dijo, Dabru bene Israel bamarten alem, dile a los hijos de Israel de esta manera, Ish ki yezav, mi besaro, zobo tame u. Fíjese cuando tuviere flujo de semen. La palabra zav con zain, significa flujo seminal o flujo de semen. ¿Sí? No sabemos bien, hay muchas palabras que son antiguas, no es lo suficientemente específica como para traducirse de esta forma, pero significa más bien zav, un flujo corporal. En general, ¿no? Generalizando. Pudiéndose incluir el flujo normal de ciertas funciones fisiológicas, como también el flujo anormal de algún tipo de enfermedad, tanto en la mujer como en el hombre, fuera de lo normal, a eso me estoy refiriendo, ¿sí? Este capítulo trata de diversos tipos de contaminación, o como dijimos, impurezas físicas, ¿sí? Vaya usted tomando nota, tanto en el hombre como en la mujer, ambos. Estas contaminaciones, ¿sí?, no implicaban transgresión moral, aunque tanto la persona afectada como la que entraban en contacto con ella, nos explica el versículo más adelante que dice que quedaban contaminados. Algunas de estas contaminaciones ocurren en el curso normal de la vida, como en el caso de la mujer que tiene el tiempo de su costumbre o sus reglas, como dice su periodo menstrual, es decir, la menstruación, como dice el verso 25, o un flujo de sangre, dice el verso 19. Aquí he tomado nota también de algunos puntos, ¿sí? En el caso del hombre que tiene una emisión de semen mientras duerme, verso 16, y llegamos a la conclusión de que todas estas contaminaciones descritas en este capítulo no son resultado del pecado, sino del funcionamiento normal del cuerpo, ¿sí? O acaso de alguna condición anormal. Son diferentes casos lo que explica la Biblia, no hay que hablar de un caso en particular. Es como decíamos la semana pasada. Cuando la mujer da a luz, el proceso de purificación, decíamos en el caso de un varoncito, o en el caso de una niña, era diferente. Pero así todo se la consideraba como un tipo de impureza. Y preguntábamos, ¿no? Decíamos, pero entonces el hecho de dar a luz vida, de traer vida al mundo,
¿Es un pecado? No, la Biblia no dice pecado. Entonces, ¿por qué mucha gente asocia la impureza con el pecado? No es una transgresión moral, ¿sí? Que quede claro eso. Dice el versículo 3, Bezoti yetu mató, bezobo, rar besaró etzubo. O, dice, echtim besaró, misobotu mató id. Sobó habla de zav, pero tiene el sufijo, ¿no? O sea, el posesivo, su flujo, está diciendo. Entonces, para repasar, este capítulo se mencionan seis, anótelo, diferentes casos. Punto número 1, condiciones anormales en el hombre. ¿Sí? Levítico 15, verso 2 al 15. Anótese también Levítico 22:4. Vamos a leerlo. 22:4. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen. ¿Sí? Casos anormales, condiciones anormales en el hombre. Y le dejo de tarea el número 5.2 también. Anótelo. Punto número 2, condiciones normales en el hombre. Dijimos la primera, anormales. 2, normales en el hombre. Levítico 15:16. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y el verso 17, vamos a leer el 17 también. Toda vestidura, toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. 16 y 17 dijimos, ¿no? Anótese de tarea 22:4, que ya lo pusimos como ejemplo, pero también Deuteronomio 23, versos 10 al 11. ¿Sí? Le doy tiempo porque yo sé que muchos están anotando. Tercer ejemplo, punto número 3. Relaciones conyugales normales. Relaciones conyugales normales. Es el caso del verso 18 de nuestro capítulo 15. Cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. ¿Sí? ¿Lo anotó? Le dejo de tarea Éxodo 19:15. Repito, Éxodo 19:15. Anótese 1 de Samuel 21, verso 5. ¿Sí? 21, 5. 1 de Samuel. Dice, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Tiene que ver con esto. ¿Sí? Estudie las porciones que le doy y compare. Anótese de tarea primera de Corintios 7:5. Punto número 4. Condiciones normales en la mujer. Levítico 15, verso 19 al 23. ¿Sí? Es el que estamos estudiando. Y le dejo también para que compare Levítico 12:2 y 20, verso 18. ¿Lo leemos? Levítico 20:18. Cualquiera que duerme con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. ¿Sí? Punto número 5. Relaciones conyugales inoportunas. Relaciones conyugales inoportunas. Levítico 15:24, Levítico 18:19 y este que acabo de leer, que sería el 20:18 de Levítico. Punto número 6 y último, condiciones anormales en la mujer, que sería la última parte, ¿no? Del 15. Levítico 15 sería desde el verso 25 al 30. Condiciones anormales en la mujer. Mateo 9:20, o sea, fuera de lo que tiene que ser, a eso me refiero, ¿no?
¿sí? Estamos hablando de un periodo, o sea, sabemos qué es lo regular, lo normal, pero ya cuando es fuera de eso ya son condiciones anormales. Marcos 5:25 y Lucas 8:43. Entonces, ¿son cuántos? Son 6 los puntos. ¿Sí? 6 puntos de este capítulo 15. ¿Seguimos? Entonces estamos en Vayikra 15, verso 14. Ubayom Ashmini yikach lo shetet orim o shene bene Yonah ubalifnei Yahweh el petach o el moed un tanav el akoem. Otra vez las 2 tórtolas que nos explicaba en el capítulo anterior. Bueno, en el primero y en el 6º de los casos que hemos enumerado, ¿sí? Aquí, bueno, lo que podemos ver, según el verso 3, cuando existían condiciones físicas anormales, se requería, ¿qué cosa? Un sacrificio. Y estos reglamentos indican el interés del Creador por la salud, ¿sí? Por la higiene personal. Ese es el objetivo. La salud, la higiene personal, y al mismo tiempo también servían para hacer resaltar la santidad, como ya dijimos, de las cosas sagradas. Y en este caso, Petach el Moed, la puerta de la tienda de reunión. Aquí estamos hablando cuando estaba en pie el santuario, el tabernáculo. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué fue? El Beit HaMikdash, el templo. ¿Sí me van siguiendo? Ok. Entonces, el sacrificio era la menor de todas las ofrendas de sangre. ¿Por qué? Porque dice una tórtola o un palomino como ofrenda por el pecado. Y lo mismo como holocausto. Eso está en los versos 29 y 30. Ahí lo pueden releer nuevamente. Y dice nuestro verso 31: Veizartem et bnei Israel mitumatam velo yamutu betumatam betamean et mishkani asher betoham. A fin de que no mueran. Me gustó esa parte, ¿sí? De que no, ¿por qué no mueran? Y porque está hablando de que el santuario estaba entre ellos, el Eterno. El santuario estaba en pie. Ellos no podían acercarse sino más. Entonces había muchos reglamentos que impedían que las personas pudieran, ¿sí?, presentarse. Cualquier persona que se hubiera atrevido a entrar en el santuario en ese estado de contaminación lo habría contaminado, y a pesar de que en la mayoría de los casos la contaminación personal era involuntaria y no requería un sacrificio, según lo dice la Biblia, estos reglamentos lo que nos indican es el interés del Creador. ¿Sí? El interés. El Eterno se interesa por la higiene personal, pero también porque se haga respetar los elementos sagrados. En este caso, Mishkanidis, mi santuario o mi tabernáculo. Entonces, si usted se dio cuenta en las leyes de Levítico, de Vayikra, se hace una clara distinción entre el pecado real y entre una inmundicia ceremonial, que son 2 cosas diferentes. Yo he escuchado que mucha gente generaliza. Sí, tumá, dicen, una impurificación ceremonial, una impureza ceremonial, se considera pecado. No, eso es mentira. La Biblia no dice eso. Son 2 cosas muy diferentes. Porque el pecado es de categoría moral. Es una transgresión. Es una falta. Hatat. ¿Sí? Pero esto no dice que es hatat. De hecho, puede ver usted y corroborar qué es lo que debían de presentar. ¿Cómo se acercaban? Porque si no le diría ofrenda por el pecado, por esto, por esto, por esto. Como transgresión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no aplica esto? Porque estamos hablando de el santuario. Para matrimonios que nos están escuchando y que están conectados y siguiendo los estudios, cualquier caso, comportamiento anormal, y ustedes saben a qué me refiero, dentro de lo que está permitido en el matrimonio, eso sí está totalmente prohibido. ¿Sí? Y no entremos en el tema de la sexualidad, o para los que están solteros, ¿sí?, que tienen también sus problemáticas, sus dificultades, sus situaciones. Entonces, eso está más que claro. Eso ni siquiera lo mencionemos porque no hay que hacer ningún tipo de aclaración. Cualquier comportamiento, cualquier acción fuera, o sea, anormal,
de lo que está permitido dentro del matrimonio, para en el caso cuando están las relaciones conyugales, ¿sí? Sabemos que eso es una transgresión. Eso sí no es una transgresión. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la sexualidad, ¿sí? Es dada por el Creador, pero de una manera sagrada, no de una manera sucia, por así decirlo. ¿Sí? Espero que se entienda esto que estoy diciendo. La vez pasada le comentaba yo a una persona, le digo, acabo de terminar, bueno, ya hace un tiempo atrás, el Shir HaShirim, el estudio del cantar de los cantares. Es impresionante todo lo que uno aprende y lo que puede entender del texto sagrado, independientemente de las interpretaciones que le dé la gente, y cómo también mucha gente se piensa cosas retorcidas de ese libro, y es toda una tontería de la gente, porque no es un libro, un escrito de pornografía, como mucha gente lo ha pensado, ¿sí? De una sexualidad, no sé, está cargadísimo de romanticismo ese libro, y es muy interesante. Se trata Shenit Baraj, con la ayuda del Todopoderoso, esperamos algún día poder compartirlo con todos ustedes, sobre todo para los matrimonios, ¿verdad? Que muchas veces ponen atención a todo lo que el Eterno también permite a través de los estudios y a través de lo que humildemente podemos compartir, y por sobre todas las cosas esperando que sea de edificación. Entonces, el Eterno odia el pecado, detesta el pecado, y lo hemos visto desde sus comienzos, pero también sabemos que Él aborrece impurezas en cuanto al acercamiento a Él, aunque no sea específicamente un pecado, porque muchas veces decimos, bueno, es lo mismo. No es lo mismo. El Eterno lo que hace, quiero que usted entienda esto, es una distinción, es una separación entre el pecado y la impureza, ¿sí? Y no es que sea una falta moral, como decimos, a lo que es solamente impureza. No es una falta moral. El Eterno lo que hace saber al ser humano, al hombre, es que toda clase de impureza a Él le desagrada. Por eso es que existen las purificaciones en la Biblia, los lavamientos, como se le llama, ¿sí? No sé, mucha gente se pregunta por qué el bautismo en agua, por qué la inmersión en agua, qué tanto poder espiritual puede tener ese acto, ¿verdad? Y ya hemos estudiado ese tema, pero ¿por qué existen todas estas clases de lavamientos y purificaciones? Porque primero parten desde el Creador, que Él lo establece, no es algo que se le ocurrió a los hombres de la Biblia. Y sí, tiene que ver con impureza. Entonces, ¿qué requiere de nosotros? Un cuidado, un recato, una humildad, una anabá, si usted quiere. O sea, lo que requiere es que nosotros no nos cerremos a una sensibilidad moral, una percepción de las cosas que el Eterno nos ordena, ¿sí? Él no quiere que nos hagamos menos atentos a su voz, sino al contrario, que tengamos más esa sensibilidad espiritual para poder sentir, mentir y valorar, y de esa manera una persona puede experimentar, ¿sí?, un verdadero encuentro con el Altísimo. No hay otra forma, no hay otro medio. Si una persona está alejada del Creador, lo primero que tiene que hacer es volverse. Desde allí lejos no podrá encontrarlo, no lo va a encontrar, por más fuerza que haga y por menos intentos también, porque muchas veces la gente no da nada, ¿sí?, por el Creador, no hace nada al respecto. Entonces lo más importante es hacer el procedimiento correcto para volvernos y encontrar al Creador como tiene que ser. Vamos a darle gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de estudiar, de compartir con todos ustedes este tiempo de estudio, de reflexión y de caminar en el libro de Vaikra, de Levítico, para seguir aprendiendo. Amo del universo, Ribono Shel Olam, te damos gracias, Supremo, por la oportunidad que nos das de estudiar, de comparar, de aprender más y, por sobre todas las cosas, de entender el propósito por el cual
existen estas leyes, estas instrucciones de purificación. El valor a la santidad. Gracias, Boreolam, porque nos enseñas tu palabra, porque también nos ayudas a entender poco a poco y seguir avanzando. Beshen Yeshua HaMashiach, te damos muchas gracias. Amén y amén.